Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Bendito sea Dios. Aquí estamos nuevamente desde mi tierra, España. Alabado sea Dios. En Beniaján, Murcia. Un lugar maravilloso, rodeado de montañas y de almas que necesitan la salvación. El regalo de Jesucristo para toda la raza humana. Aquí estamos nuevamente conectando con Estados Unidos y toda América Latina y, repito, mi tierra, España. Y estamos contentos. Besos, abrazos de Dios para ti y para toda tu familia. Bendito sea el Señor. Saludamos a todos los amigos en Cristo, iglesias, pastores, ministros, líderes, amigos, familiares. Hola, mi preciosa Rayo, Luis Negrillo, Don Gross, Nancy del Valle Arias, Johnny. De veras, bien contentos de poder estar en este programa de adoración y alabanza al Señor, predicación, enseñanza, discipulado, para bendecir el cuerpo de Cristo a las naciones hispanas. Y tenemos delante de mí unas escrituras fundamentales que son columna en el ministerio de intercesión y de oración que los cristianos, bendito sea Dios, tenemos que practicar y vivir en el altar familiar en nuestros hogares, padres e hijos juntos, los matrimonios unidos por la bendita oración. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha regalado este don a todos los hijos e hijas de Dios, la capacidad humana y sobrenatural de poder interceder, clamar y gemir para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. No sé si se está cortando esta transmisión ahora mismo por alguna situación del satélite, pero veo que hay una interferencia fuerte. Bendito sea Dios. Mis queridos amigos, si se ha interrumpido, voy a volver a instalar el programa. Alabado sea Dios. Creo que hubo una interrupción en el servicio, en el servidor, aquí en Internet y dentro de la señal satelital que agarra en este pueblo, y que a veces las montañas que lo rodean interfieren en parte con esa señal. Estaba leyendo la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 4. Y lo vuelvo a leer porque no sé cuánto tiempo realmente estuvo interrumpido sin la voz, el sonido y la imagen. Dice así la bendita palabra de Dios, hablándonos el Espíritu Santo a todo el cuerpo de Cristo, a sus siervos, a sus hijos y a sus hijas. Repito, libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 4. Bendito sea el Señor. Me pongo cómodo. Dice así, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Este es el regalo que nos ha hecho el Espíritu Santo a todos los hijos e hijas de Dios para levantar el altar familiar en el hogar, esposos, marido y mujer, su esposa, su marido, y con los hijos como padres. Antes de acostarnos, creo que todos podemos disciplinarnos y tener el hábito para poder orar
leer la palabra de Dios en familia, en el hogar, para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Y también esta escritura es para la congregación, el altar congregacional en cada iglesia local. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, sigo leyendo escrituras antes de entrar a la oración y la intercesión en este viernes que tenemos, ¿verdad? Aquí en España, en mi tierra, Beniaján, Murcia, son las 11:10, 6 o 7 horas menos o más, según se mire, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, ¿verdad? Tenéis 6 o 7 horas menos hacia atrás en el reloj. Por lo tanto, pueden ser aproximadamente las 5 de la tarde, para algunos las 4 y hasta las 6 de la tarde. Bendito sea Dios. Rosy Núñez, parte de mi familia allá también, en México, frontera con Estados Unidos. Un abrazo aquí de Gina, mi esposa, y mío. Armando Reyes, Machuca, precioso consiervo de Dios. Saludos a ti, a tu familia, tu congregación, a Alex Puma Valenzuela también. Bendito sea Dios. Y decimos que estamos en directo, ¿verdad? Desde estas tierras en España, en medio de unas tragedias que hemos tenido, ¿verdad? Como en tantas partes del mundo, con el clima, pues, muy revuelto, dentro de la meteorología que controla totalmente nuestro Dios soberano, pero que en esta parte, después de casi 150 o 200 años, han llegado a caer 300 litros por metro cuadrado y se han ahogado muchos pueblos, se han convertido ríos y se han tragado pueblos, y los ríos grandes que ya estaban se han desbordado y también se han tragado esos pueblos en muchas partes, y miles de hogares lo han perdido todo. Las cosechas de los campos, las huertas maravillosas y gigantes que aquí hay, preciosas, de toda clase de legumbres, de hortalizas, de verduras, se han podrido porque han quedado cubiertas, ¿verdad?, por el agua torrencial que en algunos lugares, incluyendo aquí donde yo me encuentro, en este pueblo y los pueblos cerquita, a 20, 30 minutos de donde yo estoy, hay pueblos que todavía el agua no ha bajado lo suficiente y están pasándolo muy mal, muy mal. El gobierno está ayudando en todo lo que puede y muchísimos voluntarios, y los poquitos cristianos que hacen o que pueden hacer lo que Dios les permite hacer con sus posibilidades, con el Evangelio, con el amor de Jesús y con bienes materiales, los que los tienen y pueden llevar alimentos, agua, ¿verdad?, medicina, ropa, porque lo han perdido todo, repito, todo, absolutamente. Miles de hogares en bastantes pueblos, en otras regiones, en otros estados ha pasado lo mismo y todavía sigue lloviendo fuerte. Bendito sea Dios. Aquí en esta zona de Murcia, región o estado, había una sequía de agua de casi 10 años, ¿verdad? Llovía cada año un poquito, pero había una sequía terrible. Los embalses y los pantanos del agua potable para beber estaban ya muy bajos, con muchas restricciones, pero ahora se han llenado, es la parte maravillosa. La parte más dolorosa y triste es la sequía espiritual que tiene mi tierra, España, ¿verdad? Aquí está todo por hacer. Hay iglesias, claro, pequeñas, medianas y gigantes, pero la inmensa mayoría de miles de pueblos no tienen una sola iglesia. Una sola iglesia. Allá en Estados Unidos, en todos los pueblos hay montones de iglesias por toda la nación. Y pongo por caso mi amado Puerto Rico, esa preciosa nación boricua. Ahí hay por cada pueblo pequeño o grande 60, 70, 80 iglesias por cada pueblo. Y aquí lo repito, para que oren, para que intercedan, para que envíen pastores, parejas, matrimonios, ministros, misioneros a España, a cualquier parte, a levantar la obra y la gloria de Dios, enviados por el Espíritu Santo.
si no te envía el Espíritu Santo, no vengas, vas a fracasar, vas a tener dolor, sufrimiento, vas a seguir siendo hijo de Dios, ministro, siervo, pero al final te vas a regresar con la maleta vacía, completamente frustrado, porque no fuiste enviado, llamado, comprometido, apartado, consagrado y ungido por Dios para venir a España, ¿verdad? Donde hay una guerra espiritual muy, muy fuerte. La hay en toda la tierra, en todos los pueblos, todos los estados, todas las naciones, pero hay lugares donde Satanás tiene un trono muy poderoso porque se lo ha permitido la gente y a veces porque se ha dormido la iglesia, ¿verdad? Ha estado roncando. Y cuando ronca la iglesia, el diablo viene a robar, a matar y a destruir todo, todo. Espiritual, mental, las emociones, los sentimientos, el cuerpo lo enferma y se mete también en muchas iglesias cuando se le da lugar a la apostasía, a las falsas doctrinas, bendito sea Dios, a la codicia, a la maldad, al amor, al dinero, a las riquezas, a la comodidad, donde no hay oración, no hay ayuno, no hay integridad, no se camina en la verdad, se miente, se manipulan las escrituras, pero estamos intentando caminar por el Espíritu Santo en el llamado de Dios. Y en mi caso personal, para los que me conocen un poquito, para los que me conocen mucho, también, ¿verdad? Estamos intentando, después de vivir en América casi 30 y pico años sirviéndole a Jesucristo, haciendo las cosas bien, a veces regular y algunas veces no tan bien. Soy un pecador y fallo, meto la pata, ¿verdad? Tomo decisiones equivocadas, afecto a mi familia, a Moisés, mi hijo, a mi esposa Gina, ¿verdad? Pero creo que en una muy buena parte hemos hecho, hemos vivido, hemos practicado la bendita voluntad soberana de Dios y hemos escuchado directamente la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y su palabra, la Biblia, ¿verdad? Nos la hemos comido una y otra vez, ¿verdad? De mañana, de tarde y de madrugada, para poder bendecir a la raza humana, bendecir a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, cuando nos ha tocado trabajar muy duro en muchas clases de trabajos para sostener nuestro hogar y la obra de Dios, de Dios, de Dios. Porque aquí el único plan que funciona en la oración, la intercesión, en el ayuno, en la evangelización, en la enseñanza, es el plan Jesús. Mi saludo, hermana en Cristo Ramona Lomel y tu familia. Bendito sea Dios también. Alabado sea el Señor. El único plan que funciona es el plan Jesús. Es el que respalda el Espíritu Santo. Y voy a seguir leyendo escrituras que tienen que ver con la oración, con la intercesión y con el ayuno, para que el Espíritu Santo confirme en los corazones la urgente emergencia que tenemos en la casa de Dios, en las iglesias locales y en los hogares, en el altar familiar, de doblar rodilla, de ir al trono de Dios. Dios escucha sentado en tu cama, ¿verdad? De pie, ¿verdad? Tumbado. Pero Jesús, que es el maestro, el modelo, el ejemplo, los profetas, los apóstoles, ellos se ponían de rodilla cuando de verdad, de rodillas, buscaban el rostro de Dios. Y las escrituras Antiguo y Nuevo Testamento lo confirman, ¿verdad? En privado en especial y luego con tu propia familia o con tu congregación local. En ninguna iglesia de toda la tierra jamás va a estar toda la iglesia orando, intercediendo y ayunando. Hay siempre un remanente fiel y hay también un grupo especial llamados por el Espíritu Santo de intercesores, que apenas físicamente les cuesta orar. Es un llamado sobrenatural. Dios me lo regaló a mí hace 30 años y a mí, obviamente, como humano, a las 4, 5, 6 de la mañana, pues tengo sueños, soy humano y me cuesta despertarme, pero inmediatamente que obedezco al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me quita el sueño, siempre, me quita el cansancio, cualquier dolor, cualquier enfermedad, siempre, siempre el Espíritu de Dios me lo quita. Es un llamado que me regaló Dios y que se lo ha regalado a muchos cristianos, hijos e hijas de Dios, ovejas
siervos y siervas y también ministros, ¿verdad?, ordenados y ungidos por el Espíritu Santo y por la Iglesia, el presbiterio o consejo de ancianos, que confirman lo que el Espíritu de Dios y la palabra dice del cuerpo ministerial y del cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Bien, bendito sea Dios. Dice en Marcos 11:17, Lucas 19:46, lo repite lo mismo, y Mateo 21:13, e incluso lo confirma Isaías 56:7. En todas estas escrituras, la sustancia de la revelación del Espíritu Santo es la misma. Y dice así la Escritura: porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todos los pueblos, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, o mercenarios del dinero, de la fama, de la codicia, del poder, ¿verdad? Esa no es la voluntad del Señor. Pero Jesús, cuando se presentó en el templo de los evangelios, él vio esta situación de perversión de las escrituras, de perversión del ministerio, de corrupción de la visión de Dios, y él sentenció que la casa de su Padre, o sea, está reconociendo Dios al Padre de la visión, al Padre de toda autoridad, ¿verdad? Y él se sujeta y se somete a su Padre, y nosotros tenemos que hacer lo mismo siempre para la gloria de nuestro Padre, obedeciendo la voz del Espíritu y glorificando a Cristo, que es, repito, el maestro, modelo y ejemplo siempre, ¿verdad? Yo, si me imitas, ¿verdad?, en lo bueno y en lo que ha puesto Dios, el Espíritu Santo, está bien, pero tu fe y tu confianza es en Dios y en Cristo, ¿verdad? Yo soy una motivación para ti si los frutos de mi vida cristiana son realmente de acuerdo a la bendita palabra de Dios. En mi casa, en el hogar, en la calle, en la iglesia y donde sea, siempre nos motivamos. Esto edifica y motiva a que sigamos a los pies de Jesús siempre, glorificando a Dios en todo tiempo. Y mira lo que dice también Isaías 56:7. Bendito sea Dios, ¿verdad? Como dije, es casi en la sustancia de la revelación de la palabra, son las mismas escrituras. Dice así el Señor. Alabado sea Dios. Un momentito, mi pañuelito. Un poquito de agua. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Cristo vive, salva, sana y liberta siempre. Abrazos al cuerpo de Cristo, a todos los siervos de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice así Isaías, bendito sea Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. O sea, es la casa, repito, de Dios, no la tuya ni la mía. Es la casa de Dios, que merece siempre el máximo de respeto y que muchos ya no respetan la casa de Dios, el templo, la iglesia local. Adultos, jóvenes y niños, ¿verdad? Es una vergüenza y un pecado que en la casa de Dios haya tan poco respeto, temor de Dios y reverencia y adoración al Señor. Pero hay un remanente fiel en cada iglesia local. Repito, la escritura, Isaías 56:7. Yo, dice que yo, o sea, el Espíritu Santo, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Bendito sea Dios. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y también hay un fundamento en el Antiguo Testamento, en una poderosa escritura, en el libro de Levítico, capítulo 6 y verso 13.
Bendito sea Dios. Dice así el Espíritu de Dios: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Alabado sea Dios. El fuego del Espíritu Santo arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bendito sea Dios, no se apagará. Ese fuego que nos ha regalado el Espíritu de Dios y lo ha depositado en el altar, porque mi casa, primero yo, mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, es tabernáculo de Dios. Por lo tanto, yo soy el altar del Espíritu Santo que me guía a interceder, y es casa de oración el tabernáculo de Dios. La casa de Dios en el Espíritu comienza por ti, por mí, y por tus hijos, y por tu esposa, y por tu marido, mujer, y por cada siervo y sierva. Primero somos nosotros mismos casa de Dios antes de un templo físico y material. Por lo tanto, a partir de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todas las llevamos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, la ayuda en la intercesión. El Espíritu Santo nos recuerda las Escrituras y las cargas para orar por iglesias, por pastores, por misioneros, por naciones, pueblos, ciudades, estados, gobiernos, presidentes, reyes, jueces, fiscales, maestros, médicos, enfermeras, arquitectos, mecánicos de la construcción, los trabajadores en el campo, los trabajadores en la mar, los profesionistas, los empresarios, los banqueros, los grandes académicos y teólogos, los religiosos, ¿verdad? Por todos tenemos que orar, los presos, los enfermos en los hospitales, en las casas, los ancianos, los huérfanos, los exiliados, o asiliados, los refugiados, que son por millones ya en muchas naciones, ¿verdad? Tenemos que orar por los drogadictos, por los alcohólicos, tenemos que orar por las madres solteras, tenemos que orar por las lesbianas, por las homosexuales, por las prostitutas, hombres y mujeres que por las calles, por causa de las mafias y también de la necesidad humana en la que alguna gente tiene que prostituir su cuerpo, ¿verdad? Niño, niña, joven o adulto, exclusivamente para que de verdad puedan comer un plato o pagar el alquiler o la renta de su casa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por todas estas necesidades tenemos que orar. Bienvenido Pedro Pablo Arias y Óscar Ríos. Bendito sea Dios. Bienvenido a este tiempo que estamos dedicando ahora sobre la intercesión, la oración, el ayuno, el clamar y el gemir a Dios en el hogar, en el altar familiar y en el altar congregacional en cada iglesia local. Lo hemos predicado por muchos años, 20, 30 años, así como suena, y lo hemos practicado y lo seguimos practicando. En todo tiempo la prioridad número uno es la relación con Dios, ¿verdad? La prioridad número uno es la comunión con el Señor. Vivir a los pies de Jesús, el Maestro, el modelo y el ejemplo. Es el plan Jesús el que respalda al Espíritu Santo, no el plan mío ni el de ningún otro mensajero o ministro, predicador, hombre o mujer. El plan de las Escrituras, vivido y practicado, es el que el Espíritu Santo respalda para cambiar vidas, para transformar familias, para cambiar iglesias y transformar iglesias llenas del fuego del Espíritu Santo, de la unción de Dios, de la presencia de Dios, para cambiar pueblos, ciudades, estados y transformar naciones enteras, para llevar al pueblo judío a la conversión, al arrepentimiento, que reciban a Jesucristo como el Mesías, que ya vino hace 2000 años y lo rechazaron, pero que se han venido convirtiendo muchos judíos
hasta que, como dice las Escrituras en Romanos, todo el pueblo de Israel sea completamente salvo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Sea Cristo siempre glorificado, exaltado, adorado, alabado y glorificado siempre. Sea Cristo predicado y enseñado en todos los pueblos, ciudades, estados y naciones de toda la tierra, en todas las islas y especialmente en toda América Latina, en las islas de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, aún en Haití y aquí en España. Bendito sea Dios. En Estados Unidos, por supuesto. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay gozo, paz por el Espíritu de Dios. Hay alegría. Bendito sea el Señor. Y tenemos que seguir pescando almas para el reino de Dios. Jesús dijo claramente: y me seréis sal de la tierra, luz del mundo y pescadores de almas. Aleluya. Gloria a Jesús. Mira lo que dice Zacarías, el profeta, en el capítulo 12 y verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dice Dios que Él lo hace. Si tú tienes hambre y sed de Dios y buscas el rostro de Dios, el que hace el milagro sobrenatural de poner el fuego en el altar tuyo, ¿verdad? Es Dios. Dice que y derramaré. Él lo hace y derramaré sobre la casa de David. Somos nosotros la iglesia espiritual, el Israel espiritual, ¿verdad? La casa de David, los convertidos a Cristo, nacidos de nuevo por la sangre de Jesús y que hemos recibido el perdón total de nuestros pecados y maldades, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Aleluya, la vida eterna. Un pasaporte gratuito que costó la vida y la sangre de Jesús en la cruz. Un pasaporte, bendito sea Dios, de vida eterna, con todos los gastos pagados, ¿verdad? Vacaciones por la eternidad, y que vamos a ver cara a cara al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, a los querubines, a los serafines, arcángeles y ángeles, por miles y millones. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así que, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Voy a tomar un poquito de agua. Alabado sea Dios. En Isaías 26:9 también dice el Espíritu Santo: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En Primera de Tesalonicenses, y lo sabemos todos los cristianos, dice en su capítulo 5 y verso 17: orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Cómo es posible que se pueda orar sin cesar? Tenemos muchas responsabilidades, tenemos trabajos seculares y tenemos responsabilidades en el hogar, el hombre y la mujer, los hijos, muchas cosas que hacer. Hay una agenda tremenda y algunos no la controlan, ¿verdad? La agenda les controla a ellos, ¿verdad? Como pasa con el celular, la tableta o el internet. Si se convierte en un vicio en la carne para las cosas de este mundo y te domina y te controla, pues entonces no te está controlando el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero si lo hace Dios, bendito sea el Señor, entonces es sobrenatural la guianza del Espíritu para que podamos interceder, clamar y gemir en todo tiempo, estemos en el trabajo, estemos en la casa, en el coche, en el metro, en el autobús, ¿verdad?
en la plaza, en los mercados, en cantidad de tiendas y negocios, ¿verdad?, que recorremos en todas partes, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos pone la carga y vas al baño y vas y oras y vas a tu coche y ahí en privado oras un momento por tu jefe o por tu pastor o por su esposa, por sus hijos, ¿verdad? Es un espíritu de intercesión permanente y Dios te da la sabiduría de buscar el tiempo y el lugar para orar. Y luego hay una disciplina y un hábito especial de un tiempo específico, no religioso, no legalista, de oración. Y lo vuelvo a repetir, es en tu hogar, antes de dormir, solo en privado o con tu esposa y tus hijos, o esposa con tu marido y tus hijos, tener 30 minutos o una hora turnándose todos leyendo un versículo cada uno de la Biblia sobre un tema o un capítulo completo o medio capítulo o según el Espíritu de Dios guíe a la familia. Y en el altar congregacional de la iglesia, los grupos de oración y luego los grupos de intercesión, aquellos que sobrenaturalmente tienen un don y pueden estar orando 1 hora, 2 horas y 3 horas en una manera sobrenatural, la fortaleza divina. Y hay siempre, ¿cómo puede alguien orar 1 hora? Pues se puede. 2 horas se puede. En el espíritu, en lenguas y ayunando incluso. Y el Señor te da una fortaleza tremenda y te da las escrituras y te da la carga, repito, por naciones, por presidentes, por reyes, por gobiernos, por pastores, por ministros y misioneros, los que conoces y los que no conoces. Dios te pone la carga, ¿verdad? Y a unos les da por orar por América y lo hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone la carga por Europa o por África o por Asia, Rusia en especial, la India, ¿verdad? O todas las islas, alabado sea Dios, o cualquiera de los 5 continentes, bendito sea Dios. Y repito, por el cuerpo de Cristo, los matrimonios, los jóvenes, los salmistas, los músicos, puede ser general o en medio de esa intercesión y está trabajando, lo puedes creer, el Espíritu Santo, ¿verdad? No te va a caer un banco de billetes por lo que haces, porque esto es por gracia y somos siervos inútiles y el Señor siempre trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús, y nosotros lo estamos imitando. Y luego vemos sus milagros todos los días, de cerca y de lejos, ¿verdad? A través de estos medios digitales del Internet, de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? Hay muchos que se dicen cristianos y pastores y ministros y dicen tonterías y bobadas todo el tiempo, ¿verdad? Toda clase de cristianos en la carne que usan los medios de comunicación y las redes sociales para decir un montón de bobadas y de tonterías cuando tenemos la obligación, por amor a Dios, de pescar almas para el reino o edificar a nuestros hermanos unos a otros con la palabra de Dios, con los testimonios. Todos los que son cristianos nacidos de nuevo tienen un testimonio que compartir continuamente con otros por las redes sociales. Cómo Dios te salvó, cómo Dios te convirtió, cómo Dios te cambió, te transformó, cómo Dios te sanó, te libertó, cómo ha provisto para ti tu trabajo, cómo Dios ha provisto para ti fuerza, sabiduría, paz, gozo, talentos, habilidades, dones, frutos. Todo esto lo tienen todos los cristianos. Es que yo no soy predicador. No necesitas ser un predicador para hablar de Jesús, de su amor, de su compasión, de su misericordia que ha tenido contigo y conmigo, de cómo te ha cambiado y transformado, aunque sea un poquito nada más. Estás en el proceso que dura toda la vida cristiana, a unos por la obediencia. Cuanto más obedecemos a la palabra, el Espíritu de Dios nos cambia y nos transforma mucho más nuestra mente, y Él arranca las raíces del pecado, las raíces de la maldad, del engaño, de la mentira, y todo lo carnal y mundano lo destruye. Pero
Tú tienes que desear eso. El camino de la santificación y el odiar el pecado y amar la santidad de Dios es algo voluntario. Dios jamás va a cambiar a nadie que Él no quiere cambiar. Si tú no quieres cambiar, Dios no te va a cambiar. Él es un caballero, el caballero de la cruz. Tiene todo el poder para hacerlo, pero no lo va a hacer si tú no quieres. Si tú no estás harto del pecado, si tú no estás harto de la mentira, del engaño, del adulterio, de la fornicación, de la burla, de la falta de respeto, de vestirte como los mundanos y los más superpaganos, hombres y mujeres que parece que van a discotecas, ¿verdad? O algunos hasta cabarets, hombres o mujeres, tan solo con el vestirse. Y no somos legalistas y no somos religiosos. La casa es la casa del Padre, la casa de Dios. Y por lo tanto hay que ir vestidos, ¿verdad? Con un decoro mínimo, es para Él, ¿verdad? No puedo ir provocando la lujuria y la lascivia de mis hermanos y de mis hermanas, ¿verdad? Y estar entretenido y usando el celular y usando la tableta, las cosas del mundo, las llamadas del mundo, en la casa de Dios. Eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es pecado. Todo lo que no proviene de fe, la fe en Cristo, la palabra viva de Dios, la Biblia dice que es pecado. ¿Eh? Todo es pecado. Pues lo que es pecado y lo que no, no. Si el proceso de santificación que tú tienes es de temor de Dios, cada día pecarás menos, Dios estará más contento y tendrás frutos del Espíritu Santo para motivar a otros a buscar la obediencia a la palabra y a la voz de Dios. Incluso en el evangelismo, fíjate, en la pesca de almas nuevas, Dios no bendice la cantidad de mi cosecha, porque la cosecha ya está bendecida por Dios de antemano, la que sea. Lo que Dios bendice siempre en el hombre y la mujer, hijo e hija de Dios, siervo y sierva, es la obediencia. Haya o no haya cosecha de almas, si tú obedeces, Dios ya está contento y Él te bendice en todo. Y tú hablas de Jesús en muchas maneras por las calles, las plazas, los mercados, en el metro, en el autobús, en los aviones, donde sea, en tu trabajo, a tus vecinos. Si no se conviertes, se lo dejas al Señor. Él es justo, santo y bueno y sabe por qué, cuándo y cómo lo tiene que hacer. Pero Él va a estar contento de que tú hablas de Él, das testimonio de Jesús en tu vida. Repito, con cosecha o sin cosecha, Dios bendice la obediencia. Bendito sea Dios. La obediencia a la palabra de Dios es el regalo más grande de la provisión divina, provisión espiritual, unción, consagración, milagros, ¿verdad? Sanidades de tus enfermedades y de tus problemas, porque a veces enfermedades físicas están muy relacionadas con la rebelión y la desobediencia a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, que es el que te llevó al Padre y al Hijo por la sangre de Jesús para que nacieras de nuevo y pudieras llamarte Hijo de Dios con tu nombre escrito en el libro de la vida. Pero si regresas al mundo, descuidas tu salvación. Y Dios dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dios dice en su palabra, el que creyere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, ¿verdad? El que creyere hasta el fin. Dice en Apocalipsis el Espíritu de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Seguimos con escrituras que tienen que ver con la intercesión, la oración y también el ayuno, ¿verdad? No hemos tocado específicamente sobre el ayuno porque todavía hay, no sé, como 100 escrituras y vamos a necesitar varios días para seguir hablando, ¿verdad? Aunque tenemos grabaciones, hay videos, como 20 videos ya
de varios años en diferentes iglesias y lugares y hogares que ponemos continuamente y que repetimos, estamos repitiendo una y otra vez, pero de otra manera, ¿verdad? Con alguna revelación, con alguna unción especial, ¿verdad? Las mismas enseñanzas de discipulado, de capacitación, para crecimiento, para fortalecer nuestra vida humana y espiritual también, para amarnos más, para perdonarnos mucho más, para tener misericordia y compasión los unos con los otros, para no condenar a nadie, ¿verdad? Exhortamos y amonestamos porque así lo dice el Espíritu Santo. Y Dios corrige, disciplina y castiga a sus hijos, pero no tenemos nadie, autoridad de Dios para condenar a nadie, al más malo, al más asesino, al cristiano tibio o frío, a quien sea, lo amonestamos, lo exhortamos con compasión, con misericordia, diciendo la verdad siempre, y es la otra persona, ¿verdad? Hijo o hija de Dios, quien decide si se arrepiente o no quiere arrepentirse y regresar al primer amor con Dios, si lo abandonó, si se alejó de la iglesia, de la sujeción y la obediencia a tus pastores, como dice la Biblia, si el orden de Dios escrito en la palabra lo has abandonado por completo y te justificas y crees que no necesitas congregarte, estás en rebelión y en desobediencia, dice la palabra del Señor. Dios dice que nos congreguemos a todos en la iglesia y que ahí crezcamos y sirvamos a Dios y unos a otros nos ministramos en compañerismo, en amistad, perdonándonos cuando pecamos unos contra otros en algo o en alguna situación y le damos lugar al enemigo por la envidia, ¿verdad? O por la codicia de posiciones en la iglesia y ambiciones personales por el poder, la fama, los bienes materiales, las comodidades. Eso es pecado y entonces contristamos al Espíritu Santo y eso trae disciplina, corrección, juicio y castigo a la casa de Dios. Seas pastor o ministro como yo he sido corregido fuertemente por Dios y disciplinado y castigado cuando he sido también rebelde y desobediente a la voz y a la palabra de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento nos lleva a la reconciliación total con Dios, al perdón total. Vuelve Dios a ponernos el traje de novia otra vez a cada uno, porque somos la novia de Cristo todos unidos como cuerpo de Cristo, ¿verdad? La sangre de Jesús limpia de todo pecado y su nombre nos vuelve a reconciliar y a restaurar y otra vez estamos como si nunca, jamás hubiéramos sido ni rebeldes, ni desobedientes, ni pecadores. Bendito sea Dios. Es el Señor. Bendito sea el Señor. Saludo también a Víctor Manuel Martínez. Víctor, precioso, salúdame a tu esposa aquí, está aquí en el pueblo cerquita, ¿verdad? Con Elia y Noemí, como otros amigos, poquitos, ¿verdad? Aquí en España, bendito sea Dios, pero tenemos muchos en América Latina y especialmente en Estados Unidos, Puerto Rico, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Parece ser que se ha vuelto a ir, ¿verdad? Alabado sea Dios. 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 Alabado sea Dios.